Bienvenidos a De Uno a Uno. Gracias por estar con nosotros otra semana más. El libro de Apocalipsis es un libro tan pero tan complicado de leer, y no porque es en otro idioma, sino porque tiene tantas metáforas, tiene tantas imágenes ilustrativas que nosotros como occidentales no podemos comprender del todo. Bueno, no sin ayuda. Viajamos hasta la ciudad de Mexicali para platicar con el pastor Hugo Treviño y que él nos pudiera explicar de una manera clara y concisa cómo nosotros podemos entender y aplicar en nuestra vida un libro tan hermoso pero tan misterioso como el libro del Apocalipsis. Bienvenidos a De Uno a Uno Talk Show, el programa en el que te vas a reír, vas a llorar, pero sobre todo vas a aprender a navegar por las aguas tumultuosas de ser un adulto. Siempre de la mano de Dios. ¡Comenzamos! Hoy en el estudio tenemos a un invitado muy especial. Estamos en Mexicali y él es un pastor de una iglesia que ha tenido mucho impacto, no solo en la ciudad de Mexicali, sino también en todo México. Y hablando de impacto, impactados van a quedar ustedes cuando hablemos acerca de este tema. Un tema que ha hecho que muchas personas empiecen a hacer conspiraciones y generen debates entre los mismos cristianos. Vamos a hablar acerca del Apocalipsis. ¡Tan! Y pues no vamos a invitar a cualquiera, vamos a invitar a una persona que ha estudiado mucho, que es un estudiado de este tema, y no solo de el Apocalipsis, sino de toda la Biblia. Recibamos con muy fuerte aplauso a Hugo Treviño. Gracias. Pastor, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias, Camilo. Cuando Andrés me dijo, vamos a tener al pastor Hugo Treviño, yo, wow, ¿quién? Y me dijo, no, tú no sabes de quién estás hablando. Ese hombre, cuando hablaba del Apocalipsis, yo me quedaba así. Y Andrés es una persona que no te pone atención por mucho tiempo. Se puede como dispersar. Yo comprenderé eso. Pero, y el hecho de que me dijera, me quedaba así, embobado, hasta que terminaba, me hace ver que sabe. Y este tema del Apocalipsis, pues, qué rico. Que todo mundo está como, uy... Un gran dragón rojo, se abren los cielos, un cordero ahí caminando rompe un sello, se acabó el mundo. Pero vamos a desmenuzar este tema tan complicado, tan complejo, pero a veces tan incomprendido que es el Apocalipsis. Y para arrancar, el Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Así es. ¿En qué contexto histórico fue escrito? Bueno, antes que nada, nuevamente, que bueno, gracias por la invitación, a Andrés también, a su esposa, a todo el equipo. El Apocalipsis, sí, efectivamente, es un libro difícil de entender porque tiene mucha imagenología, mucho contexto que es nosotros en el siglo XXI quererla o leerlo y con nuestra mente del siglo XXI no lo vamos a entender textualmente. Uh-huh. Tienes que irte al contexto histórico. Recuerda, hay una pregunta que siempre tenemos que hacer cuando hacemos una lectura bíblica. ¿A quién se le está escribiendo? Acabamos de terminar con el grupo de hombres el libro de Corintios, 1 Corintios. Siempre les pregunto, ¿a quién está escrita? ¿A nosotros? No, a ustedes no. No, está escrito a los corintios. No, a ver, levanten mano todos los corintios de aquí. Todo, pues no hay ningún corintio, ¿no? O sea, se escribió a los corintios, pero para nosotros también. Entonces, cuando lo analizas, tienes que analizarlo en el contexto cultural, histórico, y regional de donde fue escrito. Entonces, el Apocalipsis efectivamente pues, fue escrito en el primer siglo, fue escrito en un contexto muy interesante. Yéndonos un poquito atrás, de los cuatro evangelios, solo 3 contienen lo que se le llama el discurso del Monte de los Olivos. Ah, sí. Uh-huh. Mateo, Marcos y Lucas lo contienen. Uh-huh. Juan no lo tiene. Cuando lees esos 3 discursos, los unes, pues está hablando efectivamente de la destrucción de Jerusalén. Uh-huh. Juan no lo escribe. Entonces muchos teólogos asumen que el Apocalipsis es el discurso del monte de Juan. Ok. Que no lo escribió en su evangelio, pero lo escribió después. Entonces, cuando lo analizas desde ese punto de vista, pues sí se te abre más la forma para entenderlo. Sí, más porque ese
ese sermón de los olivos es Jesús diciendo, y llegará cuando, sabrán que es el fin de los tiempos cuando empiecen a haber guerras, cuando uno se ponga enfrente con el otro y uno saldrá a la calle y es mejor que no salga, que se quede, que se vaya a lo alto, porque vendrá destrucción y muchos vendrán en mi nombre. De hecho, lo acabamos de leer hace poquito en nuestra iglesia, llevamos un devocional y es cierto, en Mateo, ahorita estamos en Marcos y justamente los discípulos preguntan, ¿y cómo sabemos que llegará el fin? Y Jesús, siéntate, porque te voy a explicar cómo vendrá el fin. Ahora, aguas, venían saliendo del templo. Venían saliendo del templo y si tú ves una postal de Jerusalén, la típica postal es lo que se le conoce como el monte del templo y encima está el domo de la roca, ¿verdad? Sí. Ok. Esa fotografía es tomada desde el Monte de los Olivos. Entonces, en el contexto histórico, ellos estaban desde donde ahorita se toma esa foto, en el Monte de los Olivos, y están viendo directamente a donde estaría el templo de Jerusalén en ese momento. Entonces, venían saliendo de ahí y le preguntaron, y le dijeron los discípulos, mira todos los edificios del templo. Y es cuando Jesús le dice, de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra. Y le preguntan cuándo va a ser todo esto. Y te repito, tienes que irte al contexto de lo que es el lenguaje. Ahorita que venía cruzando la calle, me di cuenta que tienen una reliquia aquí afuera en la calle. Una cosa que se le llama teléfono público. Ah, ¿verdad? Ni idea cómo un teléfono público. Si yo te dijera, ya me cayó el 20, ¿entiendes la expresión? Sí. ¿Qué significa? Que ya entendí algo o que ya lo digerí por fin. Ah, exactamente. ¿De dónde viene eso? Es un mexicanismo. ¿Pero de dónde viene eso? ¿Y yo? De los teléfonos públicos. Porque en los años 60, 70 se usaban unas monedotas que eran de 20 centavos. Echabas la moneda, marcabas el teléfono y cuando te contestaban, caía el 20. Si no te contestaban, se te regresaba. Entonces, si nosotros lo platicamos eso, con un chino lee eso, Ya me cayó el 20. no lo va a entender. ¿Cómo que me cayó el 20? Pues, ¿qué será? Un 20 gigante. Un me va a 20 caer. gigante. Entonces, tienes que entender el lenguaje en el que fue escrito, porque no fue escrito para nosotros. No, o sea, no somos los recipientes, sino que somos los que podemos aprender de ello. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando Jesús dice fin de los tiempos, no está hablando de que se acabó el mundo y ya se acabó Nueva York, no. Se acabó el tiempo. La palabra griega es la era. Se acabó el tiempo del pacto de Moisés. Se acabó el tiempo de los judíos. Es el fin de esa era y empieza el nuevo pacto. Entonces, eso es lo que se está hablando mucho del Apocalipsis. Y pues, y ya con esto podemos cerrar. Yo escuchaste más teología que en tu iglesia. Ah, cierto. Wow. El libro Apocalipsis entonces lo escribe Juan. ¿En dónde lo escribe Juan? Juan te dice varias cosas y Juan no te dice varias cosas. La primera pregunta que siempre tenemos que hacernos es ¿a quién está escrita? Ajá. Entonces, Juan te lo dice perfectamente bien en el primer capítulo. ¿A quién se le está escrito? A las 7 iglesias de Asia. Sí. De hecho, el año pasado fuimos, mi esposa y yo, a Turquía precisamente. Fuimos a las 7 iglesias. ¿Y qué crees? Ya no hay nada. Ya no hay nada. Yo había ponido aquí nada más porque nos dijeron que ahí era Sardis. No hay nada. No hay algo como aquí estuvo. Pues unas columnas y tú dices, órale, pues qué padre, pero nada que ver. Entonces, fue escrita a esas iglesias. ¿Lo apreciamos nosotros? Claro que sí. Pero fue escrita para ellos. Ok, era un mensaje enviado específicamente para esas 7. ¿Y cuál era el mensaje? Cristo viene pronto. Ay, Sí. Sí. Pero, ¿pronto cuándo? Esa es la... interrogante. Porque la segunda pregunta que te tienes que hacer es ¿cuándo fue escrito el libro de Apocalipsis? He escuchado, Andrés me ha inculcado un nombre que se llama R.C. Sproul. Sí. Que tiene, me encanta porque tiene una serie que es desde el Apocalipsis y dicen que también hay un debate. Claro que sí. Entre en qué año fue escrito el Apocalipsis, que unos dicen que en el 90, otros dicen que en el 60, 45, como en más o menos... Mira, básicamente hay 2 fechas. Y más que fechas, hay un suceso. Hay un suceso muy importante donde
se hacen los dos campos de interpretación. Y ese suceso es la destrucción de Jerusalén. Ok. La destrucción del templo específicamente. Que Jerusalén fue arrasada completamente. Sí, los romanos la en el año destruyeron. 70. Entonces, hay quienes piensan que fue después, que más o menos por el año 95, bajo Domiciano, y hay otros que creen que fue en el año 65 aproximadamente, bajo Nerón. Ujú. Y donde tú tomes la fecha o el tiempo que tú tomes, cambia completamente la interpretación de Apocalipsis. Completamente. No hay como un punto medio, o sea, No, lo que pasa es que hay cosas que en el Apocalipsis solamente si tienes bueno, para hacerlo más claro, los dos campos, los dos extremos se llaman o futurismo o preterismo. ujú. Y cada una tiene sus derivaciones, ¿no? Preterismo parcial, etc. Pero si tú te vas al futurismo, que es los que piensan que se escribió después de la destrucción de Jerusalén, entonces como se menciona el templo, entonces en Apocalipsis 11, dices, pues ¿cuál? Si ya había sido destruido, Ajá. entonces hablan de un tercer templo. Sí. Se hablaría de un tercer templo. Los que son antes de la destrucción de Jerusalén, pues claro, está hablando del templo que aún estaba en pie. En pie cuando fue escrito. Cuando fue escrito. Entonces, si tú vas, pues es que se va a construir un tercer templo, ahí cambia toda la interpretación de la escatología. Si lo ves que ya fue antes de la destrucción, y eso es lo que a mí me encanta, es el cumplimiento de las profecías de Jesús en Mateo 24, en Lucas 11, es el cumplimiento de esas. Y eso, cuando yo leía la Biblia antes, recién convertido, me la brincaba realmente, porque dije, es que, ¿cómo de que alguien no va a morir? O sea, porque Jesús le dijo, pues algunos de ustedes no morirán sin ver esto. Ajá. Y le pregunté a un pastor, ¿y esto? Pues a lo mejor hay gente viva. Y dije, no, o sea, es mucha fe para El viejito de las esquinas, ellos tiene una barba muy larga. Exactamente. Entonces, efectivamente, gente que estaba en discípulos de Jesús pudieron ver que fue la destrucción del templo. El fin de la era. El fin de la era del judaísmo. Y era importantísimo, y ahorita vamos a entrar en eso, que se destruyera el templo. Era importantísimo para nosotros. Wow. Y ahorita que estábamos mencionando del Apocalipsis, que tiene también, que viene a cumplir muchas profecías que Jesús dijo. También me es muy interesante que he escuchado siempre que la Biblia no solamente son 66 La libros protestante, sí. que están puestos nada más así como, mira, es una antología. Sino que todos se conectan Claro. entre sí, tienen conexiones, tienen referencias, referencias a Jesús, referencias entre sí. El Apocalipsis, ¿con qué libros podemos? Con todos. Y yo, Eso es lo problemático. Lo comentábamos antes, que ¿por qué nos enseña tanto? Porque no solamente tienes que poder leer el Apocalipsis, sino que hay referencias en el Apocalipsis que un judío mesiánico de la época lo entendería así, porque está hablando de Ezequiel, está hablando de Isaías. O sea, referencia. Es su cultura. Es su cultura, exacto. Entonces ellos, cuando oyen negro y escarlata, inmediatamente se van al tabernáculo. Entonces lo entienden perfecto. Nosotros no. Nosotros tenemos que tomar la mente de la persona a la que fue escrita para poder interpretarlo. Si lo ponemos nosotros, vamos a irnos por otros lados, ¿no? Sí, porque lo comentaba hace ratito me cayó el 20. Ajá. Pero ¿cómo es un 20? Exacto. Según el español tradicional ¿Serían castellano, 2X que cayeron? Dos X, un 2 y un 0. O tal vez son literalmente la palabra 20. O 20 cayendo. kilos o 20 libras. ¿Qué nos querrá decir el escritor de esta obra? Y así nos... Y un judío es como, no, significa esto, Ya y lo esto. entendí. Y es que, wow, realmente el Apocalipsis es un tema que casi no se toca. Ahora, no solamente tienes que... Es la compilación de muchas cosas de la Biblia. Pero cuando lo enriqueces con libros que fueron escritos en el tiempo posterior a la destrucción, por ejemplo, de Josefo, la antigüedad de los judíos de Josefo, es una narración, es una descripción de lo que Jesús profetizó por un judío que no era cristiano,
que había sido un líder de una ciudad del sur de Israel que fue capturado por los romanos, que como era tan inteligente y tan erudito, lo permitieron vivir para escribir las cosas. Escribe lo que ves. Y escribió literalmente lo que Jesús había profetizado. O sea, fue una confirmación. Entonces, tienes que leer Josefo, tienes que leer muchas cosas para poder entender al Apocalipsis. Pero lo tienes que leer, porque es el único libro que tiene bendición para el que lo lee. Wow. Y como cristiano, ves el Apocalipsis como, uy, profecía, uy, está pesado, uy, un montón de imágenes, un montón de figuras de animales, de personas. Eso parece como que Juan nada más se quedó así viendo las estrellas y dijo, pues se ve como una tortuga gigante que tiene 7 cuernos. Pero para nosotros, sí. ¿Por qué es importante el Apocalipsis? Pues ya te estás yendo al final. Es muy importante por muchas razones. Uno, porque principalmente Jesús gana. O sea, tenemos una promesa de la nueva Jerusalén. El Apocalipsis realmente es una guerra de 2 ciudades, así como lo escribió H.G. Wells. Es la guerra de 2 ciudades, que es la nueva Jerusalén contra la Jerusalén terrenal, que se había corrompido, que había sido babilonizada. Cuando regresaron del cautiverio babilónico con Daniel, se trajeron muchas cosas de ahí. Y eso que nada, duran como 80 años. 70 y tantos años. Y cuando regresaron, y por eso Jesús, cuando estaba con el Sanedrín, no era bíblico. Todos los fariseos, sus prácticas fariseicas no eran bíblicas. Por eso Jesús, cuando llega, les dice, pues, ¿qué están haciendo? O sea, esto no es la Torá. Esto no es... Platicaba con un amigo, decíamos, pláticas de pastores, ¿no? Sí. ¿Cómo está tu primera de Pedro 4? ¿Cómo le llamarías a la religión del Antiguo Testamento? Porque no es judaísmo. Judaísmo es los judíos, que es de la tribu de Judá. Son judaítas. Ok. El judaísmo que hoy se practica no es bíblico. Se le llama un judaísmo talmúdico, que son los escritos de los rabinos. Sí. Okay. Y no pueden observar la ley de Moisés, porque no hay templo. O sea, no hay lugar donde ir a ofrecer los sacrificios. Sí. O sea, no pueden cumplirlo con ello, ¿no? Entonces, el Antiguo Testamento, si tuviéramos que ponerle un nombre a esa religión, sería el toraísmo. O sea, que es la Torá. La Torá, sí. La observancia de los 5 libros de Moisés. Sí, los que siempre te brincas. Esos son importantísimos. Son importantísimos, aunque números, la verdad, aquí yo voy a ser sincero, yo me brinqué número 7, es que se repite. Pero todo eso tiene también Léelo con un comentarista, con una traducción al hebreo, y te vas a encontrar, los nombres tienen una importancia que son hasta proféticas acerca de Jesús. O sea, en números hay bendición. ¿Ya lo escuchaste? No es que no le entiendas, es que estás leyendo tal vez desde tu punto de vista de mexicano del siglo XXI. 4,000 reces, 3,150 y 2 Judas y a la GL. No, pues ya me lo brinqué y a ver, y yo, pues no. Wow, o sea, la Biblia no solamente es el libro de que cuando lo enriqueces con esos contextos, como hablamos del Apocalipsis, toma un sentido totalmente impresionante. Es algo más complejo de lo que realmente se ve al ojo. Y es la majestad de Jesús, el señorío de Jesús y sus profecías siendo ciertas. Cuando lo lees así, yo te repito, cuando yo recién conocí al Señor, empecé a leer los evangelios y llegaba a esa parte y dije, no puede ser, o sea, ¿cómo va a ser que profetizó esto y no ha sucedido, y que gente que no iba a morir y lo iba a ver y que se iba a conocer? Pero ya cuando empiezas a entender y empiezas a contextualizarlo en el idioma y en la forma en la de ellos, hace todo el sentido del mundo. Es como un diccionario de mexicanismos. Exacto. Es como, ya le cayó el 20. Exactamente. Y hablando de mexicanismos, en el Apocalipsis ya hablamos de que hay personas que piensan que es después del templo, otros que son antes de la destrucción del templo, y hay otras personas que dicen, hay que leer el Apocalipsis literal. Así como se ve,
Que va a llegar un dragón con 7 cuernos, así va a aparecer y así dice. Y otros que lo ven como metafóricamente. ¿Cómo es la... Alegorías. Con alegorías. ¿Cómo es una forma correcta de interpretar? Bueno, otro problema que tiene Apocalipsis es que cronológicamente no es lineal. No, no es lineal. O sea que hay cosas que de repente vas leyendo, y de repente está hablando del nacimiento de Jesús. ¿Y tú qué? ¿Y qué onda con esto? ¿Cómo fue? Entonces, sí tienes que hacer, o sea, estudiar el Apocalipsis es una aventura que te enriquece muchísimo y tienes que meterte en ello. Hay cosas que hasta ahorita nadie puede entender. Hay cosas que realmente... O sea, así como... ¿Qué dice aquí? ¿Quién sabe? Hasta mismo Juan dice, esto no lo voy a decir. O sea, Juan, no, la verdad... Esto sí, pero esto no lo voy a decir. Entonces, tu pregunta es literal. Hay cosas que son literales, hay cosas que son alegóricas y hay que saber cuál es cuál. Pero repito, tienes que ponerte a entender. O sea, el contexto en la Biblia te lo va a descifrar muchas cosas que son metafóricas y que son literales. No todo es literal, ni todo es alegórico. O sea, hay cosas que sí. Acuérdate otra cosa, que si fue escrito antes de la caída de Jerusalén, estaba Nerón. Sí. Y Nerón fue el primer emperador que persiguió a los cristianos. Sé que los puso en los coliseos a pelear, ¿no? Eso fue lo menos que hizo. ¿Ah? Los pegaba a postes, los embarraba de aceite y los usaba de luminarias en la noche, los quemaba vivos. Y así estaba todas las vías con cristianos. Entonces hubo una persecución feroz por los cristianos, por Nerón. Fue el primero y más feroz. No podía Juan abrir... ¿Saben qué? Le vamos a decir bestia, pero realmente es Nerón, ¿no? O sea, no podía abrirlo tan así. Entonces, hay muchas cosas que tenía que él alegorizar para que el contemporáneo lo entendería. Ahora sí que el que sabe. Para el que fue escrito. Para el que fue escrito, el que sabe. Y los que no sabían, pues no lo entenderían, estaba codificado, si me lo permites, hasta cierto punto. Sí. Y es cierto porque... ¿Quién escribió? O sea, que llegara a manos de Nerón. ¿Y quién escribió esto? Juan. Bueno, pues de hecho... Pues fue el único que no se murió, ¿no? Sí se murió eventualmente. En algún punto. Bueno, ¿quién sabe? ¿Qué tal si es qué tal si sigue vivo? ¿Qué tal si ese sí es literal? Lo intentó matar en un caldero de aceite. No pudo, dice la tradición, y lo envió. De hecho, ese es un problema. O sea, lo envió a Patmos, exiliado a la isla de Patmos. Ahí es donde escribió el Apocalipsis. Y dependiendo de si fue escrito antes de la destrucción de Jerusalén o después, es que o duró 3, 4 años o duró 30 años ahí. Si fue en el año 90, pues aventó 30 años en exiliado, lo cual es muy improbable. A Patmos es una... Como Alcatraz. Ándale. Era como una sentencia de muerte. Pero todavía del primer siglo, ¿no? O sea, sí. Y no hay nada más hay una piedra y tú. Exactamente. En las profecías, ¿qué tanto cambia? Porque de eso lo tocamos al principio. ¿Qué tanto cambia si pongo mi visión de interpretar el Apocalipsis? Si yo empiezo a ver el Apocalipsis antes de la destrucción del templo o después de la destrucción del templo. Bueno, pues sí. Obviamente, si lo ves antes de la destrucción, pues vas a ver que las profecías de Jesús de Mateo 24, de Lucas 11, ya se cumplieron. Esas partes. Ahora, yo tiendo a hacer un poquito más, guardando todo respeto con R.C. Sproul, ¿no? Él y yo somos uno en una cosa, un poquito más parcial. O sea, hay cosas que todavía, hay unos que son 100% que ya no hay revelación, ya se acabó todo. Y hasta aquí ya. Y hasta aquí se acabó. Yo no creo eso, yo creo que todavía hay más por cumplirse, pero el futurista prácticamente todo está en el futuro. O sea, que ninguna se ha cumplido todavía. Ajá. ¿Y eso cómo nos afecta la forma en la que... Bueno, pues algo que te afecta mucho es que si está en el futuro, entonces tiene que haber una construcción del tercer templo. O sea, es innegable, porque sin ello no se podría hacer. Y eso tiende a muchos cristianos a judaizarse.
empiezan a ver cosas pues es que hay que apoyar a Israel, la Israel moderna. Somos pro Israel siempre. ¿Mande? Así, somos pro Israel siempre. Ajá. Entonces, y siempre que alguien me viene de la congregación, es que quiero estudiar mis raíces judías. Uno, no tienes, punto. O sea, Y yo, primer felicidades, no tienes nada. no tienes. Ahora, todos los latinoamericanos, en su mayoría, si le escarbas por ahí entre tus bisabuelos, tatarabuelos, vas a encontrar un judío mal parqueado, ¿no? O sea, porque fueron expulsados Sí. de Europa. Muchos se vinieron a México. De hecho, mis dos apellidos son sefardíes, literalmente se le llamaban marranos. Son judíos que se habían convertido al catolicismo para evitar la persecución. Wow. En Monterrey hay muchísimos. Las semitas, el cabrito es judío. Y yo, gracias. Yo cada vez que veo el Antiguo Testamento, el estómago me da... Oh, Señor, se me antoja gracias. un cabrito. Porque muchas prácticas... Pero realmente no somos judíos. O sea, en Cristo no hay ni judío ni gentil. Somos uno en Cristo. Entonces, ¿hay judíos de raza? Sí. ¿Hay gentiles? Claro que hay gentiles. Pero ya no, nuestra identidad no es esa etnia, sino que somos uno en Cristo. Y al final, cuando estemos en la presencia de Dios, vamos a ser completamente unos, indistinguibles. Hay algo también que en Apocalipsis es algo que me vuela la cabeza cada vez que tengo que revisar Apocalipsis. Digo, oh no, me va a doler la cabeza. Hay tantas alegorías, tanta metáfora. Y siempre hay una parte, y sí lo voy a decir, no está aquí, pero yo lo voy a decir. Y lo dice, lector, presta atención. Y yo, cuando dice lector, presta atención, yo no sé qué dice. El número de la bestia. El número de la bestia, así es. Y yo creo que eso tiene que ver, algunos dicen que ya se cumplió, algunos dicen que está por venir. Eso también cambia en la forma en la que... Sí. Desde su perspectiva. Mucho del Apocalipsis, repito, es el sermón del Monte de los Olivos de Juan, que no estuvo en su evangelio. Y él describe muy a profundidad cómo iba a ser la destrucción. De hecho, es un juicio. Ok. Es un juicio y cada vez que lo leo esa parte me enternece porque hay una sección de Apocalipsis donde dice que están los mártires que claman al Padre diciéndole, ¿hasta cuándo no vengarás nuestra sangre? Porque imagínate, o sea, Pablo, cuando era Saulo, era el azote de los cristianos. O sea, lo veía así. No, porque mataba y mataba y mataba. Y era tan eficaz, una máquina de muerte, que se acabó los de Jerusalén e iba a Damasco a seguir, porque se enteró que había unos allá también. Entonces, otra vez contextualízate. Imagínate que tú eres un padre de familia y llegan los fariseos, llegan los judíos y te asesinan a ti, te asesinan a tus hijos enfrente de ti, asesinan a tu esposa, porque no eres nada, porque eres un cristiano que ha apostatado de la fe de Moisés, etc. Y así multiplícalo por cientos, por miles de personas. Entonces, cuando dice el Señor en Apocalipsis que están clamando, ¿hasta cuándo no vengarás nuestra sangre? O sea, lo que ellos vivieron por seguir a Jesús, por no rechazar, renegar de Jesús, prefirieron morir ellos y su familia. Y el Señor le dice, yo voy a vengar. Y es la venganza sobre el judaísmo talmúdico de ahí. Entonces viene con ira. Y cuando dice que primero llegó como cordero, pero ahora ya viene como león. O sea, viene a tomar venganza, no de lo que le hicieron a Jesús, sino lo que le han hecho a sus hijos, a sus fieles. Wow. Entonces, eso a mí me enternece cada vez que lo veo, porque es tanto el amor que Dios tiene por cada uno de sus hijos que
que muchos, gracias a Dios en Mexicali, pues no pasamos gran cosa de que te griten aleluya o algo así, pero en otras partes del mundo, pues es sentencia de muerte, ¿no? Sí. Es Te sentencia buscan, de te muerte encuentran. tuya y de tu familia. Y aún así, personas no renuncian a Jesús y prefieren la muerte a dejar a su Salvador. Entonces, el amor que Dios tiene por esas personas, por esos mártires, que mártir recuerda que es testigo, que fue un o sea, una persona no muere por algo que no sabe que es Claro. verdadero, testifican y dice Jesús, espérate tantito, ahorita vas a ver, Y yo, ahorita vas a ver. Tú siéntate. Vamos a ver. Y Josefo explica impresionantemente el sitio de Jerusalén, todas las barbaridades que sucedieron por la locura que tenían. Exactamente los 42 meses que dice Apocalipsis fue el sitio de los romanos. Wow. Les permitió, hubo un sitio, un primer sitio, y es donde Jesús dice, cuando ves la ciudad sitiada, huye. Entonces, ¿cómo voy a ver? ¿Cómo voy a ver si está sitiada? Dice, no te quedes, Se huye. fueron. Sí. El sitio se quitó, y ahí donde el que sabía, sabía. Ahora sí, como decimos, peló gallo, ¿no? Sí. Para los que no saben, no significa agarrar un gallo y pelarlo, sino que escaparon. Y los que no creyeron, se quedaron. En la muralla. Y de hecho, toda el área de Judea, lo típico era cuando había un ataque, todos corrían a Jerusalén porque era amurallada. Uh-huh. Y Era en lugar seguro, por así decirlo. Y te das, es una alegoría también de que los que corrieron obedeciendo a Jesús se salvaron. Y los que corrieron buscando refugio en Jerusalén perecieron. Sí. De hecho, o sea, las palabras ahí de Jesús se cumplen. Y los que realmente, porque dice, el que tenga oídos, que escuche. Dice, lector, presta atención. O sea, yo, ¿por qué quiere que yo preste atención? Porque, bueno, preguntaste de la bestia, ¿no? El número de la bestia. Wow. ¿Qué número era? ¿Qué número era? 600, yo no lo puedo decir aquí porque, es cierto, es 666. Bueno, recuerda una cosa. Los griegos, al igual que los romanos, y prácticamente todas las culturas de entonces, no tenían números. O sea, los que inventaron los números fueron los árabes. Nuestros números son números arábigos. Tenemos alfabeto romano, pero números arábigos. Ellos fueron los primeros que sacaron de su alfabeto sus números. Entonces, lo que hacían antes era que le asignaban un valor a cada letra y la suma de las letras pues era lo que te daba un número. Le preguntaba a mi hijo, que es semi-matemático, ingeniero, le digo, ¿y cómo sumaban cómo multiplicaban los romanos, no? Si eran números romanos. Se me queda, luego te digo eso. En algún punto. En algún punto. Entonces, el número de su nombre, dice, es el número de su es la suma, es la suma numeralia de el nombre de la bestia. Han puesto que Bill Gates, han puesto que Mark Zuckerberg, ¿lo han visto? Como un reptil. Realmente, desde la perspectiva preterista, si me lo permites, pues es Nerón. O sea, el nombre Germanicus Domitius Nerón suma 666 en griego. Ahora, R.C. Sproul, ahí el que lo quiera, lo hace una excelente. No recuerdo ahorita en qué idioma, pero un idioma del momento. No dice 660, o sea, no en griego, no me acuerdo si es en hebreo, sí, creo que es en hebreo. Porque obviamente Apocalipsis fue escrito en griego, pero cuando una de las traducciones al hebreo no dice 666. ¿No? No, dice 665, si no me equivoco. ¿Se equivocaría? No, porque en hebreo la numeralia es diferente. Nerón no suma 666, suma 665. Y mira, silencio. Hasta Luis, que está en el lado, dijo, ¿qué? Se quitó los... Sí, entonces, una de las cuestiones que yo veo, que desde la primera vez que leí hace 25 años Apocalipsis, ¿por qué no está la destrucción de Jerusalén en el Apocalipsis? De hecho, está mencionado el templo. Está mencionado cuando dice, mide el Entonces había un templo y por eso, si eres futurista, tienes que decir, pues se tiene que construir tiene que ser un otro tercer templo.
Y yo lo que digo es que si se construye, yo no estoy seguro que se vaya a construir, pero si se llega a construir, ¿cuántos cristianos no se van a judaizar? Sí. ¿Cuántos cristianos no van a ir a sacrificar holocausto? ¿Por qué? Regresemos al pacto de antes. Exactamente. Exactamente. Pobres chivos, pobres. Y el apocalipsis es un tema que hace que todo mundo se ponga así. Como quiero escuchar. ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo nos vamos a morir? ¿Nos vamos a ir? Cuando esté caminando, anda, ¡pum! Se va a desaparecer y mi ropita va a quedar ahí en el suelo. Bueno, eso lo estás tomando también de Tesalonicenses, lo del Sí. rapto. Es otro tema. Sí, Es otro tema. Pero en contextualizado, cuando Apocalipsis dice que uno será tomado, está hablando de, acuérdate que también que cuando cayó Jerusalén, los judíos, profetizado por Jesús, serían dispersos a todas las naciones. Uh-huh. ¿Okay? Los que sobrevivieron, murieron más de 1 millón de judíos Wow. en la toma de Jerusalén. Fueron crucificados más de 100,000. O sea, no, la destrucción de Jerusalén lo tomamos como algo súper... sí, se acabó Jerusalén. Se destruyó, man. No, o sea, fue algo... Es un punto. Es como si hoy, al día de mañana, salen las noticias que Nueva York se destruyó. O sea, que Ok. cayó y que quedó arrasada. De hecho, quedó tan arrasada Jerusalén que los historiadores de la época, unas décadas después, dicen que pasaban por ahí y tú no sabías que había habido una ciudad ahí. Wow. De la destrucción. Porque los romanos tenían tanta furia en contra de los ya estaban hartos de los judíos, de los macabeos, de todas las revueltas. Dijo, se acabó esto. Arrasaron con todo, agarraron a los que no mataron, los mandaron. De hecho, los historiadores dicen que en ese tiempo hubo una crisis de esclavos porque bajó tanto el precio de los esclavos, porque había tantos esclavos judíos que inundaron el mercado, los vendieron a todos. Y eso te dice que Dios dijo, se acabó porque se acabó esto. Ya no hay más. Y el problema era que en el tiempo de Pablo, de los escritos del Nuevo Testamento, de las cartas, pues había muchos judíos que todavía estaban yendo los sábados a la sinagoga y los domingos iban al grupo en casa. Y seguirían así si estuviera todavía el templo. Entonces Dios dijo, ¿sabes qué? Esto ya se tiene que acabar. Se cierra esto para que a nadie le quede duda de que esto ya no es. Ya hasta aquí. Hasta aquí. Entonces, si algún cristiano dice que quiere aprender de mis raíces, algo que tenemos que recordar siempre es que el Nuevo Testamento explica el Antiguo Testamento. Ok. El Nuevo Testamento explica el Antiguo, no al revés. Ok. Alguien me decía, es que yo quiero aprender. Busca a Jesús. En todas las fiestas judías, ahí está Jesús. En cada página está Jesús, directamente o indirectamente en el Antiguo Testamento. ¿Cómo podemos evitar como cristianos caer en alarmismos? Porque el apocalipsis tiende a ser tan fuerte, tan gigante, una destrucción tan masiva, que si lo ponemos de que va a pasar pronto, va a pasar después, es como... En algún punto se va a acabar el mundo. ¿Cómo podemos evitar? Bueno, un día sí se va a acabar. Así. Pero ¿cómo podemos nosotros caer en evitar caer en ese miedo, en vivir con miedo de que va a llegar en algún punto? Bueno, va a llegar el anticristo y nos va a matar a todos. Hay un grave problema. Hay un grave problema. La mayoría de los escritos, la mayoría de los estudios del Apocalipsis hoy en día son americanos. Oh. Entonces, es una perspectiva muy americana, donde Moscú es... Es el anticristo, sí, ¿cómo no? Sí, entonces, tienes que entender, o sea, simplemente el futurismo, cuando habla de las 7 iglesias del Apocalipsis, yo no sé de dónde se sacaron de la manga esto, pero dicen, bueno, mira, la primera iglesia representa el cristianismo del primer siglo. La segunda iglesia es del año 300 al 400. ¿De dónde sacaron eso? ¿Quién sabe? Pero lo ponen de acuerdo a lo que dicen y que supuestamente hoy estamos en la iglesia apóstata, ¿no? Porque pues es que en Estados Unidos ya no hay tanto... Espérame, pero la iglesia no es Estados Unidos. Que en Europa ya... Sí, pero la iglesia no es Europa. Hoy en día hay más cristianos en la iglesia
encubierta en China que cristianos en Estados Unidos. Wow. Sí. O sea, hay una iglesia oficial en China, pero el Estado revisa los... Sí, te dice que los no puede. sí, que pueden. Y va mucha gente, pero pues es una iglesia estatal. Las que no son permitidas son las que no reciben las que no se ajustan al mensaje. Al estándar que te pone. Hay más cristianos que asisten a esas iglesias encubiertas que cristianos en Estados Unidos. Recuerda que son 1.200 millones de chinos, 1.300 millones de chinos. Ya nada más con que el 10% sean ya es un mundo, ¿no? Entonces, la iglesia no es Estados Unidos, la iglesia no es Europa, que yo lo interpreto las 7 iglesias como, primeramente fue escrita para ellos, porque te lo dice bien claro. Las cosas que sucederán pronto. Uh-huh. Las cosas que ya están por suceder. O sea, la caída de Jerusalén. Los futuristas dicen, bueno, pues es que eso está hablando, como Pedro dice que para el Señor un día son 1,000 años y 1,000 años como un día. Sí, pero este está hablando de otro contexto. Está hablando acerca de su ser, no está hablando de la profecía. Uh-huh. Entonces, imagínate, si eres un perseguido, dice, ya viene pronto. ¿Cuánto? Pues unos 2,000 años más. Uh-huh. No, pues. En algún punto, tú síguele, échale ganas. De que llega. Exactamente. Échale ganas, mijo. Sería medio gacho, ¿no? No, ya está. Tú aguanta, como... ya mero. Entonces, tienes que ponerlo en ese sentido. Entonces, las iglesias yo lo siento que son cristianos. Hay cristianos que están bien entregados. Hay cristianos que están con un pie aquí, otros que están muy metidos en la obra, pero se les olvidó su primer amor. Hay otros que están apostatando. O sea, habla de iglesias también, puede ser la iglesia fulana que está así. O sea, eso lo podemos. Pero ya decir que la iglesia de Cristo tiene 7 niveles así, está muy difícil de sacar así. Sí, ya es como también la interpretación, porque exactamente. Es una palabra viva y en diferentes contextos revela diferentes cosas. Por eso decimos, fue escrita para esas iglesias, pero para beneficio nuestro. ¿Por qué cree que es muy raro hoy en día que las iglesias se toquen muy poco acerca del Apocalipsis? Porque es un tema como muy... No, esto no, porque está muy feo. O lo apestan como Apocalipsis. Es nada más como... usan el 3:20. Bueno, lo que pasa es que hay veces que se usa para asustar, ¿no? Te vas a quedar, yo creo que te vas a quedar. Sí, te van a picar y vas a querer estar muerto, pero... Pues uno es porque es complejo. Es un libro muy complejo. Son pocos, y entre ellos no estoy yo, los que pueden decir con autoridad, esto es así, 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 así. O sea, son años de estudiar y de meterse, porque repito, si es preterismo, o sea, a cierto punto preterismo, pues mucho ya sucedió. Sí. Su enfoque principal, su propósito principal ya tuvo lugar. Claro que hay ciertas partes que todavía vienen para nosotros en el futuro, y es donde tienes que distinguir cuál. Entonces, es un libro muy complicado de explicar. Y luego, aparte, a veces se politiza. Entonces, hay que tener cuidado. Sí, me tocaba mucho. Llegué a ver un programa en el que decía, y la gran prostituta es Rusia. Y yo, wow, qué rápido sacó. Y yo, pobre Rusia. ¿Y de dónde lo sacó? ¿Y de dónde lo sacó? No lo sé, yo soy americano. Yo, ok, está bien. Como cristianos, hoy en día, todos los libros, la Biblia es una guía, es un manual de vida para nosotros. ¿Cómo nosotros como cristianos tenemos que estudiar el Apocalipsis? Uh-huh. ¿Cuál es la manera, ahora sí que, una manera equilibrada de empezar a estudiar el Apocalipsis o de leer el Apocalipsis? ¿Cómo deberíamos hacerlo? Muy buena pregunta, excelente pregunta. Es primeramente que nada recordando, o sea, el estudio, un buen método es el método inductivo. O sea, ¿a quién fue escrita? ¿Para quién fue escrita? ¿Cuándo fue escrita? Y ahí ya tienes un año, ¿no? de estudio. Y yo, wow. Sin entrar en mucho detalle, ¿de dónde sale que fue escrita en el año 95 o en el año 65? Porque Juan no lo explica. Juan no lo dice explícitamente. Y yo, excelente teología, no estudié. Y yo, de la caída. De un padre de la iglesia primitiva, Eusebio, tenía un lío contra Apocalipsis. Él no le gustaba el libro de Apocalipsis, yo creo que no le quería estudiar o algo, ¿no?
Entonces, él de hecho decía que ni siquiera fue escrito por Juan el apóstol. Él decía que fue escrito por Juan el anciano. Entonces, tenía un lío contra ese libro. Y él hace un comentario de otro anterior a él, de Irineo, donde hace una referencia acerca de Juan, de que el Apocalipsis de Juan fue visto. Ok. ¿Ok? Sí, y el griego ahí, a pesar de ser muy explícito y muy amplio, en esa frase en particular, no se entiende bien qué fue lo que fue visto. Si fue visto Juan o si fue visto el Apocalipsis, o sea, el libro del Apocalipsis. Ok. Se queda como esa disyuntiva. Entonces tú puedes encontrar excelentes maestros de griego que te van a decir que fue Juan, y otros vas a encontrar excelentes también que van a decir que fue el Apocalipsis, o sea, que fue el libro. Y si es Juan, pues es en el año 65. Y si es es en el año 95. Entonces, dependiendo de cuál de los dos, que es un volado ahí. Ahora, lo que te tienes que ir es al contexto histórico. Al contexto histórico. Entonces, repito, si fue en el 95, entonces Juan hubiera pasado 30 años en la isla de Patmos, que es muy improbable que haya sido. Wow. Nerón fue el gran persecutor, fue el que cae como anillo al dedo. A la bestia. Dice que 5 han caído, 1 es, y 1 va a venir y durará poco tiempo. ¿Ok? 5 habían caído, eran 5 emperadores romanos que habían caído. Roma era una república hasta Julio César. Julio César es el primer emperador. Y a partir de ahí fueron 5 emperadores. El sexto era Nerón, el que es, y otro que vendrá, que durará poco, que es Gaba. Duró como 6 meses. Porque acuérdate que Nerón se suicidó y se hizo una guerra civil y se hizo un desastre. Entonces fue una consecución de ciertos emperadores, pero el siguiente fue Gaba y duró 6 meses. Lo mataron, no creo que si lo mataban una matación. Mataban así a diestra y siniestra. Y de hecho, eso es lo que te dice Apocalipsis, que parecía que la bestia había sido herida de muerte, que era Roma, y que parecía que ya no se iba a recuperar porque parecía que iba a caer. Sí. Se volvió a levantar y hasta el año 300 y fracción. Se divide Roma en 2, la Roma occidental y la Roma oriental, que es Constantinopla, que oficialmente termina el Imperio Romano en 1471, cuando Mehmed II, rey de los otomanos, conquista Constantinopla. A esos que no les gusta historia, pues lo siento, es parte de la lectura de la Biblia. Es obligada. Porque es como, no, yo nada más abro la Biblia y el que el Señor me diga, ay, Dios te ama, excelente, ya puedo vivir mi vida así. O sea, sí. Sí puedes, pero te estás robando de mucha información. Y te estás perdiendo de todo lo que está aquí contenido. ¿Qué lecciones prácticas? Porque la Biblia también, como Manuel te dice, hay que hacer esto, no hay que hacer esto. Claro. ¿Qué lecciones prácticas nos llevamos del libro de Apocalipsis? Bueno, primeramente que nada, repito, no hay duda. Jesús gana. O sea, ya leí el final del libro y ganamos. Y yo, en el nombre de Jesús, amén y yo. Amén, y ven pronto. Entonces, también estamos en un dominio. O sea, no somos, el mundo. No, nosotros Dios nos ha dado dominio para, como iglesia, como representantes del Señor en la tierra, de tomar dominio. Entonces, eso te cambia mucho el chip también, de que estamos víctimas. No. Estamos aquí para establecer el reino de Dios. Wow. Obviamente, no hay nada de judaísmo ya. O sea, el pacto, el viejo pacto pasó, ya no hay nada. Si no quieres comer camarones, no pasa nada, es más para mí. No puedes comer una quesadilla de carne, lo siento también. No, quesadilla sí pueden. Y también lo reprobé eso. Sí, entonces, sí, o sea, te quita el legalismo. Te quita del legalismo. Hay libertad en Cristo. No libre para pecar, sino libre de la ley. La ley es muerte. La ley traía muerte. El nuevo pacto trae vida, y vida eterna, y vida plena. Wow. Entonces podemos vivir ya no sometidos a la ley, que nadie podía cumplirla, mas ahora vivimos en la gracia y la justificación.
una palabra muy hermosa que se llama justificación. Y significa que la vida justa de Jesús, la vida perfecta de Jesús, nos es atribuida a todos los creyentes. Wow. Entonces no vamos a ser juzgados por lo que hiciste ayer o antier si estás en Cristo, sino lo que Jesús hizo por ti. O sea, la vida justa de Jesús, cuando vamos a ser juzgados, decir, no, pues tú viviste justo, aunque sepas lo que... Pero la vida justa de Jesús te es atribuida a ti. Y obviamente que, pues, lo que más me llama la atención a mí es cuando vas en un avión y abres tu Biblia y alguien, el de al lado te dice, ay, eres cristiano, ¿cómo puedes ser cristiano? Y lo llevas a Lucas, lo llevas a Marcos, lo llevas al Apocalipsis y dices, mira, todo esto se cumplió aquí al pie de la letra. Eso significa que Jesús era quien dijo que era, el Hijo de Dios. Wow. ¿Qué vas a hacer con eso? Qué retador. Wow. Ya con esto me gustaría terminar unas últimas 2 preguntas. El Apocalipsis es un libro complejo. Ya ustedes lo vieron, lo escucharon. Ocupas historia, ocupas muchas cosas extra. No porque no sea suficiente, sino porque necesitas entender el contexto. ¿Qué ventajas hay de estudiar no solo el Apocalipsis así a detalle, sino la Biblia completa? ¿Qué nos vamos a llevar? ¿Qué como cristianos ganamos si estudiamos la Biblia completa? Bueno, tengo un grupo de hombres los miércoles y mi deseo siempre es imprimirle a ellos el deseo de meterse en la Biblia, de presentarles la Biblia de una manera tan atractiva, tan rica, que digan, oye, eso vale la pena. O sea, es como un teaser, ¿no? Un trailer de una película. Oye, yo quiero ver eso. Presentarla de una manera que diga, oye, eso es tan interesante que me gustaría. Entonces, el Apocalipsis, los que nos están oyendo y viendo, pues me gustaría que después de esto digan, oye, vale la pena meterme en esto, meterme a leer, estudiar. Yo siempre les he dicho, es muy bueno leer la Biblia en un año. Es excelente leer la Biblia en un año. Pero yo prefiero que digan, leí la Biblia por un año, vamos a decir media hora. Uh-huh. Si tú lees la Biblia por media hora, a lo mejor vas a leer todo un capítulo o a lo mejor nada más vas a leer un versículo, porque vas a sacarle todos los nutrientes. Siempre les digo, lean la Biblia con una libreta y un lápiz a un lado. Andrés está llorando ahorita. Llorando y aplaudiendo. Sí, lee la Biblia, o sea, no la leas así como que, ay, la noticia, o la novela. No, apaga todo, media hora, ten tu libreta, agarra un libro, el que tú quieras, y lo que Dios te esté marcando ahí, apúntalo. Y te vas a empezar, y siempre le digo, con un tumbaburros. Tú no sabes lo que es un tumbaburros, ¿verdad? Yo no. ¿Un diccionario? Exactamente. Dos de tres. Es de mi época esa. Un tumbaburros, porque cuando en Proverbios dice que no seas duros de cerviz, yo lo leía y me brincaba, y no sé qué sea eso. No leía. Hasta que un día dije, voy a ponerme a leerlo. ¿Qué significa cerviz? Significa que es el cuello de un caballo. Okay. Entonces, cuando tú quieres jalar un caballo, se endurece. No voy. Entonces le tienen que poner freno, le tienen que pegar para que siga al que lo está guiando. Entonces, cuando Dios te dice no seas duro de cerviz, es no endurezcas para que no te dejes guiar. Mejor sé manso y déjate guiar por el Espíritu. Pero eso no lo entendí hasta que leí qué significaba la cerviz. Entonces, léelo con un diccionario. Mi recomendación siempre es lean Reina Valera, 1960. Puedes leer la que sea, pero esas son malas. No. ¿Y ya lo escucharon? No, pues aquí no se mortifiquen por el vosotros y es el plural de tú. Ya con eso. Entonces, léalo con una Biblia, con un diccionario, apúntenlo. Va a ser mucho más enriquecedor que leer 3 capítulos de volada para darle el palomazo
Media hora y un versículo, pero sacándole el tuétano, sacándole nutrientes. Wow. Pastor, como última pregunta, hay mucha gente que le gustaría aprender más, que le gustaría encontrar más información. ¿Cuáles son los recursos más ricos que se puede encontrar? Algo que nos pueda recomendar, como si puedes escuchar este podcast o si puedes, o también este podcast, pero puedes escuchar como este comentario bíblico, esta serie de tal pastor. La oración sincera, la primera. Siempre antes de leer la Biblia, ora al Señor, porque el Espíritu Santo, que es el autor de la Biblia, no, esta no es la Biblia, el autor de la Biblia, está dentro de ti. Entonces, que el Señor te vaya revelando. O sea, y tener un espíritu de quiero aprender. Okay. Quiero entender esto. No vamos a entrar en detalles. Lee comentaristas bíblicos del siglo XIX, de la mitad para atrás. Adam Clarke, Matthew Henry, esos... después de la Biblia Scofield hubo algunos cambios en los comentaristas bíblicos. Entonces, los de antes son todavía más precisos. No son canónicos, o sea, eso es un punto. Ningún comentarista bíblico es canónico, o sea, no es revelación de Dios. Todos tienes que, como los de Berea, ¿no? Como que eran los tienes que verlo como... sí, interpretarlo bien. Pero Matthew Henry y Adam Clarke son buenos comentaristas bíblicos. Perfecto. Bueno, ya lo escucharon. Tuvimos al pastor Hugo Treviño y la verdad... hasta me cansé nada más de tanta historia. Yo amo la historia, Jessica lo sabe, yo estoy como ratoncito así como, ay, ¿y ese de dónde? Si tú no eres una persona así, también hay videos en YouTube. Yo ¿qué dice Dios del Apocalipsis? Y ya te vas como... Tengan cuidado con lo que ven en YouTube. Sí. No, tampoco te avientes como, la caída de Roma, ¿de dónde viene? Por eso es que, como en verdad, tienes que compararlo con la palabra. Lo comentaba Andrés, R.C. Sproul es muy bueno, porque es muy... neutral en ciertos puntos muy controversiales. Entonces te da una cosa así bastante... para que tú decidas. Pero te da muy buen historial. Sí, te da puntos tanto de aquí como de aquí. Ya tú sabrás qué puedes elegir, qué es lo que más te sirve a ti, ya sea algo que veas, algo que escuches, pero lo importante aquí es que tú puedas adentrarte en la Biblia y no solamente leer, leí toda la Biblia, ¿y qué aprendí? No, pues Dios me ama. Como decía, media hora, tómate tu tiempo para estar con Dios, para sacarle de un solo versículo todo eso y podremos saber que te vas a dar cuenta que media hora se te va a hacer poco y vas a querer una hora más y te vas a enamorar de la Biblia. Te vas a enamorar de la Biblia. Pastor, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por explicarnos y la verdad me dejó, yo estaba con la boca abierta. No, pues gloria a Dios. Yo estaba como, no, ¿a poco también? Wow. Si tú también te gustó o conoces a un ratón de librería como yo, envíale este episodio de 1 a 1, compártelo con todos tus amigos, dale también aquí a suscribir, tenemos de todo, tenemos testimonios, tenemos crecimiento de fe, pero también tenemos estos episodios que son para darnos ese teaser de yo quiero aprender más. Muchísimas gracias por todo, pastor. Gracias. Gracias, Gebel. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Hola amigos de 1 a 1, yo soy Luis y les voy a leer el versículo de esta semana. Esta ocasión vamos a leer Apocalipsis 22 del 12 al 13. Miren, yo vengo pronto y traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Espero haya sido de bendición para ustedes y nos vemos la próxima semana.